Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua, en la 4TV, donde estamos conversando con distintas personalidades, distintas tradiciones, distintas experiencias de vida, distintas expertices profesionales que nos ayudan a entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos y que queremos transformar. Normalmente hablamos de arte, de cultura, de teatro, de ciencia y de medicina, pero también hablamos de política y también hablamos de educación política, de formación política, y por eso decidimos invitar a una especialista que, a pesar de que es muy jovencita, ya es especialista en eso de la educación popular y la formación política. Ella es Diana Raquel Arenas. Bienvenida. Hola, Moley. Gracias por invitarme. Pues gracias a ti por estar acá. Ya, Dania Arenas es politóloga de formación, pero también tiene formación por parte de la experiencia que se ha desarrollado del Instituto Nacional de Formación Política. Ya te has formado como toda una educadora popular, ¿no? Que esa es una experiencia relativamente nueva, ¿no? Pero platícanos antes cuáles fueron tus primeros pasos en este mundo de la indignación y la participación política. Pues, hace una semana aproximadamente justo estaba pensando en eso y uno de los compañeros me preguntó si desde cuándo, ¿no? Desde qué edad. Y, digamos que no con la conciencia que ahora tengo, que ahora creo que tengo, ¿no? Pero en su momento, pues, también en la secundaria participaba como en los comités organizativos de los estudiantes, ¿no? Para tener espacios dignos. En ese momento, pues, lo hacía como con buenas intenciones, ¿no? Por querer hacer algo por la comunidad estudiantil de mi secundaria, José María Morelos y por ahí. Ah, muy bien. Pero Está la secundaria José María Morelos yo Chavos, estudié y bueno, yo nací en Nextlalpan, Nextlight. que es uno de los municipios del Estado de México. Está muy cercano al aeropuerto, ¿no? Al Felipe Ángeles, al nuevo aeropuerto. Entonces, ahí nací, ahí hasta los 15 años, estudié. Entonces, de ahí ya me fue el salto, al CCH. Digo salto porque estaba muy lejos, ¿no? Estaba como Un gran salto, diría a 2 horas, y fue de distancia y también creo que de conciencia, ¿no? ah, Porque fue ahí donde empecé a conocer y a tener, primeros acercamientos con el activismo político. Entonces, yo no sabía qué eran, o quiénes eran aquellos, compañeros que en el CCH, pues, organizaban asambleas. Yo nada más los veía desde lejos, ¿no? Porque no me sentía muy, con la seguridad de participar, pero ahí estaba escuchando. Y ya después, justo en la etapa del CCH, fue donde me encontré a una profesora que yo creo que ella fue también la determinante para, pues, dedicarme un poco a esto, que me daba filosofía de la historia. Entonces, me llevó a una conferencia en donde yo conocí a unos compañeros, en ese entonces era una organización política, y nos convocaron a círculos de estudio. Entonces, empecé a participar en los círculos de estudio, empecé a organizar actividades dentro del CCH. Fue la coyuntura la reforma de los 12 puntos en el CCH. Justo, si no me recuerdo, creo que fue en el 2012. Y entonces estuvimos ahí movilizándonos, participando en los foros de consulta. Logramos detener la reforma de los 12 puntos, porque de por sí ya había habido muchas reformas en los planos, en el, plan de estudios de los SHs, que surgen con una intención, pues, totalmente diferente de lo que planteó González Casanova, y en ese entonces planteaban que la filosofía fuera opcional. Entonces, nosotros considerábamos que no era opcional, es algo necesario. Y entre otras, modificaciones que iban a hacerse al plan de estudios. Entonces, fue ahí donde empecé ya a participar más de lleno, empecé a lanzarme a salonear, ¿no? A los ese al a pues sí, a los salones, para convocar a los estudiantes, a mis compañeros, a que participaran, pues, en los foros, en los círculos de estudio, pues, de posición gramsciana, ¿no? Sobre todo. y estabas teniendo una experiencia primaria en la participación política, que es muy importante lo que tú remarcas, ¿no? Porque en esa participación política hay 3 elementos que estás planteando. Uno, reunirse, discutir, organizarse, ¿no? Las asambleas. 2, ir a hacer el activismo, la agitación, el saloneo, el brigadeo. Y 3, pues, la formación política, el estudio, el círculo, la discusión teórica, ¿no? Los 3 pues, no puede ir nada más uno despegado del otro, sino forman parte de eso, de una formación integral, ¿no? Proceso formativo, sí. Sí, yo creo que
esta organización, porque fue a la primera a la que me acerqué, porque las otras organizaciones, digamos, en términos, no sé si ponerlo así, puede un poco de prejuicio, ¿no? No me acercaba porque no me sentía identificada, ¿no? Con los activistas, porque sí hay como una estética marcada de cómo son los activistas y de tendencia un poco anarquista. Entonces, esta organización creo que ya había tenido discusiones que la hacían mantener una posición, este, mm, digamos, respecto a cómo coordinarse en el plano institucional, ¿no? Contrario al activismo estudiantil actual y en ese momento también, que es de una posición anarquista. Entonces, ellos, y ellas también me introducen y yo creo que es puedo avanzar en esos 3 planos, ¿no? Y ya dije algunas de las discusiones que ellos ya habían tenido, ¿no? Por su propia maduración, formación. Ya después acercándome con los compañeros, conociéndolos, pues, algunos de ellos fueron anarquistas, ¿no? Entonces, yo, digamos que, entro directamente a los planteamientos que ellos ya habían como tenido como ciertas conclusiones, y creo que eso me ayudó muchísimo. Y me imagino que varios de ellos, pues, eran compañeros que venían de la huelga del 99-2000, ¿no? Así es, sí, muchos de ellos de la huelga, muchos de filosofía, también del movimiento Yo Soy 132, Ah, porque en ese momento también se estaba gestando. del 2012. Sí, Ujú. de hecho, pues una compañera, que hoy es alcaldesa, también formaba parte de esa organización, ¿no? Y entonces yo ahí la conocí y, pues me sorprendió, ¿no? Saber que había compañeras y morritas que estaban participando políticamente, pues yo en Ixtlalpan todavía, pues no se tiene mucho la idea de que las mujeres participen en la política, ¿no? O sí participan, pero no organizando, ¿no? No digamos desde esta conciencia que ya después fui formándome del militante revolucionario transformador. Entonces, pues sí, fue como, pues otro escenario el que yo conocí, ¿no? Un proceso de maduración. Oye, porque dices, no está, acostumbrado a participar, o sí participa, pero no desde esta perspectiva revolucionaria, Ujú. ¿no? O sea, participar críticamente para transformar a la sociedad, pues, es otro tipo de participación. Sí, 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 yo veo muchos contrastes ahora, ¿no? Porque todavía estoy ahí en Ixtlalpan. Este, de hecho, creo que la organización ha sido una de las cuestiones en las que se debe de profundizar más, ¿no? O sea, desde el gobierno, porque ahorita ya gobierna un proceso, de hecho, por eso yo me inserto también dentro de la conformación del partido en el 2014, cuando se estaban conformando los comités, porque también en nuestra organización, y yo supongo que en otras organizaciones en ese momento, se había dado la discusión de, a ver, vamos a colaborar, vamos a participar en este proceso de construcción de Morena, ¿no? Porque se acercaban también las elecciones del 2015 y decidimos participar, digamos, como organización estudiantil, y desde ahí nosotros consideramos que Morena sería el partido que defendería los diferentes y que, digamos, atraería a las diferentes demandas de los diferentes movimientos sociales, ¿no? Entonces, a partir de esa coyuntura, después también vino, Ayotzinapa, ¿no? Empiezo a conocer también la militancia obradorista dentro de Morena, que no se había formado en movimientos sociales, pero que se había formado, por ejemplo, en el plantón del 2006, ¿no? O en las brigadas de defensa del petróleo. Y entonces en lo que coincidíamos era, eh, que debería de ser un proyecto nacional, popular, ¿no? Claro. Y entonces nosotros estábamos también dentro de ese proceso. Y desde ahí, pues, hasta este momento, digamos, desde el 15 hasta el 25, pues, ya han pasado 10 años. Ha avanzado, yo creo que mucho este proceso al que se le ha llamado la cuarta transformación. Sin embargo, creo que todavía a nivel municipal hace falta que haya esa formación de los cuadros políticos revolucionarios que justo estén pensando en organizar los pequeños municipios como en el que yo vivo, ¿no? Por supuesto. Y que, bueno, que también tampoco es tarea solamente del gobierno, ¿no? También es tarea de la militancia que vive, pues, en esos espacios, en esos territorios. Sí, es como una dialéctica compleja, ¿no? De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿no? No se pueden estar culpando los unos a los otros, sino más bien cada quien tiene que asumir la parte que le toca, ¿no? Así es, sí, sí es un proceso, pues, paralelo, ¿no? Incluso, hay una autora con la que yo, me he casado últimamente, ¿no? He estado leyendo sobre ella,
que de hecho la conocí, en uno de los talleres que dimos sobre, cómo hacer análisis de coyuntura, que es Isabel Rauber, Sí, ¿no? claro. Y de ahí, me interesó mucho como el planteamiento, la metodología para hacer análisis de coyuntura. Empecé a buscarla, ella junto con Marta Harnecker, ¿no? Fundaron el MEPLA, que es un centro de estudios que se dedica justo a, analizar cómo es que se han implementado las políticas públicas a nivel municipal o departamental, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, digo, desde mi formación, ya digamos académica, ¿no? No tanto en la militancia, más bien desde la Facultad de Ciencias Políticas, pues me atrae mucho el tema de gobernar, pero sobre todo de la administración pública y de la necesidad de administrar los recursos que son públicos Claro. desde el papel de el servidor ético y profesional, ¿no? Entonces, yo encontré como así como un clic, ¿no? Entre, mi carrera, cómo se desarrollan las políticas públicas, pero cómo se puede hacer desde una visión transformadora y de izquierda, Ah, porque ha habido muchísimos gobiernos a nivel municipal, estatal, federal, que lo que hicieron fue implementar políticas públicas desde una visión neoliberal, capitalista, sin tener como perspectiva la construcción de poder popular, ¿no? Del poder desde la base. Y desde las políticas públicas a nivel municipal, pues creo que sí se puede promover. Sin embargo, creo que todavía no se tiene esa capacidad desde algunos municipios, ¿no? Y también la preparación, la formación, la ética, los ideales, creo que falta mucho. objetivos históricos, ¿no? Exacto, sí, Y sí. justo ahorita que estás diciendo eso, me viene a la mente como 2 cosas. Uno es la capacidad de imaginarnos un mundo distinto, ¿no? Entonces, en función de eso, militas y gobiernas, en función de querer otro mundo, algo distinto, algo alternativo a lo que impera. Entonces, cuando a la izquierda se le cercena esa posibilidad, pues se le cercena todo el programa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues son estas izquierdas comodinas, que decía esta Margaret Thatcher: "Mi mejor invento es Tony Blair", los laboristas neoliberales, ¿no? Es el mejor invento de los fascistas, pues, ¿no? Lo que decían los perredistas, la izquierda moderna, ¿no? Pero entonces hay que reconstruir, ¿qué diríamos? Científicamente, ¿no? Administrativamente, esa posibilidad, ¿no? Que pueda ser buen gobierno. Sí, creo que, sobre todo esto que mencionas, la capacidad creativa, que también es una de las cosas que también menciona, Álvaro García Linera, ¿no? Debemos de ser creativos al momento de saber cómo vamos a resolver las problemáticas, pero también cómo construir este mundo distinto. Y creo que esa es, una parte. El entusiasmo que viene también de discutir con otros compañeros, por lo menos desde mi experiencia, personal, si no hay un colectivo o una organización, porque tú no puedes transformar solo la realidad, ¿no? No, o por más ganas, por más ímpetu, siempre se necesita una organización, compañeros, compañeras con las cuales siempre estés discutiendo tus planes, tus ideas, que estés valorando, ¿no? Siempre por qué camino ir, qué acciones vas a realizar, ¿no? Entonces, me ha ayudado mucho que siempre estoy, en colectivo, y creo que también esa es una de las cosas que los representantes políticos deben de valorar mucho a los compañeros con los que han luchado, y que sean compañeros comprometidos por un proyecto, de nación, no por un proyecto personal. Y en esa medida tener la capacidad de decirle al compañero, a la compañera o al compañero que se esté desviando, ¿no? De un proyecto de nación, pues de decirle: "Oye, pues es que qué está pasando aquí", ¿no? Pero que sea el colectivo mismo que le esté comentando, y yo creo que, en esa medida podrá responder bien o mal, ¿no? Pero ese es otro de los elementos, ¿no? Estar siempre acompañado de compañeros y compañeras que estén alentando, y sobre todo, no quedarse solamente, digamos, en el trabajo de oficina, de escritorio, siempre estar, eh, pues, haciendo diagnósticos con las personas, ¿no? Y en todo momento lo estás haciendo, cuando, pues, te vas al mercado y entonces empiezas a platicar con la señora, o cuando estás así en la calle esperando el camión, ¿no? Y empiezas a platicar con las personas. Eso forma también parte de tu diagnóstico, pero también, pues, las acciones que haces a nivel territorial, ¿no? Yo te comentaba ahorita que, en Iztapalapa estamos realizando actividades de
proyección de cine, una compañera que sabe crochet, ¿no? Ahí está, reconstruyendo y sensibilizando también a las compañeras respecto a las violencias que ellas viven, porque la mayoría de, las personas que se acercan al taller de crochet son mujeres, ¿no? Y justo, pues, por este sistema patriarcal que le asigna ciertos roles a las mujeres. Entonces, con ellas ella ha tenido también un proceso de maduración y también, pues, lo que te comentaba, el abasto popular, que son ahí actividades que también se promueven justo porque, pues, no solamente se debe de quedar uno en algún espacio u otro, como tú lo decías, pues, siempre se está construyendo, se debe de construir de manera, ¿cómo decirlo?, paralela a diferentes o estar en diferentes espacios, ¿no? Tú los mencionas, organizar, agitar, y formarse políticamente, ¿no? Estar discutiendo. Entonces, pues eso es lo que he estado siempre he intentado que siempre estén presente dentro de mis actividades. No, está súper bueno. Y para que vaya quedando también un poquito más claro para nuestro auditorio. O sea, todo esto que se primero está en lo como en un plano de tu experiencia particular, de tu experiencia juvenil, luego más en la cuestión teórica de cómo entender la lucha, el gobierno, la organización, pero luego está la experiencia concreta de lo que has estado trabajando, ¿no? En círculos de estudio, tú organizaste este círculo que se llamó De Norte a Sur, ¿no? Fue una gran experiencia de formación política, otros espacios de formación, talleres, ¿no? Y ahora están en un espacio que se llama, Dignidad Popular. El colectivo Dignidad Y Popular. además tiene un nombre muy bonito eso, de Dignidad Popular. ¿Cómo? Platícanos del colectivo. Sí, bueno, con de norte a sur nada más decirles, porque, yo espero que otros compañeros que participaran en ese proceso, no se pongan tristes, yo creo que vamos a continuar, Claro. espero, ¿no? Este, bueno, el colectivo de Dignidad Popular, y se incorporan compañeros que nos conocimos durante el proceso de los 12 puntos, ¿no? En la militancia, estudiantil, y, muchos de ellos vienen de la Facultad de Filosofía. De la UNAM. Entonces, se nos empezamos a ver de qué manera, nos organizamos para transformar desde donde estamos, pues, nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Porque muchos venimos de formaciones diferentes y de experiencias diferentes. Entonces, ya hace algunos años venimos así como trabajando, en colectivo, iniciaron ellos, ya después yo me inserto con ellos, ¿no? Por la defensa de un parque que se llama el Parque Castores. Entonces, ahí, en ese parque, pues, digamos que querían, cobrar por el uso de las instalaciones, a pesar de ser un espacio público. Empiezan a participar en algunas asambleas, también para que algunas, compañeras que están también ahí, trabajando, pues, pudieran hacer uso de esos espacios, y de ahí sacamos las actividades. Entonces, seguimos trabajando como colectivo, con actividades, también con procesos de formación, y ya recientemente decidimos ponerle nombre a eso, ¿no? Y entonces decidimos democráticamente que se llamara Colectivo Dignidad Popular, porque justo lo que buscamos es reivindicar la dignidad, pues, de las personas, ¿no? Sostener el derecho a los espacios públicos, al medio, ambiente sano, a la cultura, al arte, como parte de nuestra dignidad humana. Claro. Y por eso decidimos, reivindicarlo, no como un privilegio, porque creo que también se ha dado una discusión sobre si, tener acceso a esos espacios es un privilegio, y a mí me parece que, ese es un derecho, ¿no? Más que un privilegio. Entonces, por eso decidimos reivindicarlo así, entre otras discusiones que tuvimos sobre no solamente se va a quedar aquí, ¿no? Planteamos la construcción de un nuevo país que también defienda, pues, un ingreso básico para las personas en los que puedan vivir dignamente, acceso a educación, acceso a salud, ¿no? Acceso a condiciones de paz, ¿no? Sin violencia, sobre todo para las mujeres y las infancias. Entonces, todas esas, consideraciones y discusiones tuvimos para poder llamarnos así. Muy bien. Oye, pero también la dignidad es exacto, no es un privilegio, ¿no? La dignidad es parte de lo fundamental que hace el ser humano, ¿no? Reconocerse como dignidad y eso es lo que le da posibilidades de reconocer a otros como dignidad y reconocer a la vida natural como dignidad, ¿no?
Entonces, por eso es una palabra poderosísima. La izquierda luego no la usa mucho, ¿no? Porque suena así como medio teológica. Sí, recuerdo que también había una compañera, bueno, primero recuerdo que yo me acerqué más profundamente a este concepto de dignidad, en un círculo de estudios, no sé si te acuerdas, ¿no? En donde revisamos a Porfirio Miranda. Entonces, como que ahí me cayó más el 20 sobre este tema, porque a veces se considera algo abstracto, ¿no? O sea, es como que, la dignidad, no, pues es ambiguo, hay que ponerle nombre y apellido a nuestros derechos. Pero cuando tú lo consideras parte de la persona desde que nace, ¿no? O sea, la persona es un sujeto digno y por lo tanto merece tener condiciones dignas también para que él se pueda desarrollar plenamente física, emocionalmente. Eso es muchas veces imposible dentro del sistema capitalista, ¿no? Y entonces, por eso creo que decidimos llamarle así. Entonces, pues sí, o sea, creo que tuvimos, pues, esa discusión y por eso y otra de las cosas que también ya se me estaba yendo, eh, hay una consigna, si no mal recuerdo, es, cuando surge el movimiento zapatista, que menciona hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? No sé si es de ellos esa consigna, pero me parece que es una consigna que reivindica muchos de los derechos y muchas de las causas que tienen los movimientos sociales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, otro de los que me falta mencionar, y creo que está muy presente hoy en día, es el de las madres buscadoras Claro. o familiares de personas desaparecidas, en donde, ya lo llevamos el tema de la dignidad a otra discusión, ¿no? Sobre el derecho a que una persona desaparecida sea buscada, ¿no? Claro. O sea, es como en algunos años hubiera sido impensable, pero ahora se está discutiendo, ¿no? Y entonces eso creo que no sé si también forma parte de la dignidad. Pues claro, de forma, porque es inalienable, ¿no? La dignidad atraviesa la historia. Incluso la memoria histórica es reivindicar la dignidad de los muertos, ¿no? Porque siguen vivos en su dignidad, ¿no? Es algo tremendo eso de la dignidad. Cuando ustedes hablan de la proyecto de nación, me interesa mucho este concepto de proyecto de nación. Yo te quería preguntar, ¿proyecto de nación implica también un proyecto de humanidad? Sí, sí, si estamos buscando un proyecto de nación que pretenda construir un Estado democrático, participativo. Yo creo que también debe de ser, anticapitalista, ¿no? Yo sí me posiciono plenamente anticapitalista, a pesar de que probablemente en algunos espacios, ¿no? No se tenga esa concepción. En lo personal, creo que esa posición también es una posición ética y, por lo tanto, es humana, ¿no? Claro. Ya lo discutíamos, sobre todo, cómo es que el capitalismo, a partir de la explotación, ¿no? O sea, de esta contradicción entre la explotación y la acumulación del capital, pues lo que menos le interesa es la dignidad humana, ¿no? O que las personas vivan bien. O sea, lo que le interesa es que las personas tengan las condiciones mínimas para poder reproducir, ¿no? Su fuerza de trabajo. Y ya, no más. Si te alcanza con algunos pesos, pues entonces está chido, ¿no? No me interesa si tienes acceso a esto, a esto y a esto. Entonces yo creo que sí debe de plantearse también desde un modelo económico, desde el proyecto de nación, y que esté considerando la humanidad de las personas, en donde no puede desarrollarse plenamente dentro de un sistema capitalista, ¿no? Por lo tanto, yo sí considero que esas serían las perspectivas, ¿no? El tema es cómo lo vamos construyendo, porque todo esto es un proceso en donde también, si tú implementas ciertas políticas económicas que pretendan modificar, ya no digamos el sistema, sino un modelo económico como lo hemos visto, entonces, va a haber una resistencia, ¿no? Por parte de aquellas personas que siguen en un proceso de acumulación de capital nacional y extranjero. Entonces, yo sí lo considero parte importante, desde, en ese sentido, ¿no? Pero, pues, no se va a alcanzar solamente desde el plano del gobierno. Hace poco también estuvo García Linera aquí y comentaba, ¿no? Daba así como un porcentaje de no, o sea, él menciona, no es lo mismo, ganar el gobierno que tener el poder, ¿verdad? Y y él le daba como un porcentaje a ganar el gobierno. Cuando dices tú Él dice, cuando
ganas el gobierno, tienes el 30% del poder, ¿no? Le asignaba algo así. ¿no? Ajá, y depende. Sí. Entonces, digamos que imprecisa o no, el tema es que no estás construyendo todo el poder. ¿Cómo lo haces? Construyendo organización a nivel popular, en donde estés formando políticamente la metodología con la que yo, o la metodología en la que yo he encontrado esa posibilidad, ha sido la educación popular, porque no es un proceso en donde llegue el Estado o una autoridad a decirte qué es lo que debas de pensar. Más bien es un proceso de construcción colectiva de conocimientos a partir de la problematización de el espacio en el que vives. Y entonces, cuando haces ese clic, de hecho, hay en el libro de Paulo Freire, en La Pedagogía de la Esperanza, cuenta una anécdota en donde utiliza la pregunta como una forma de problematizar, ¿no? La realidad de las personas campesinas con las que está compartiendo un espacio. Mm. Y entonces, ahí, cuando tú empiezas a utilizar en términos pedagógicos, ¿no? Pues la pregunta, hace reflexionar a las personas, cosa que, pues, también el propio sistema, los medios de comunicación, pues, es lo menos que les interesa que hagamos con las personas, ¿no? Lo que les interesa es que vean TikTok, que vean, no sé, los programas de tal, ¿no? Televisora, y además, pues, programas así súper rápidos para que constantemente estés recibiendo estímulos, ¿no? Y lo que menos te interesa entonces es, pues, pensar en las problemáticas de la sociedad. Y a mí sí me interesa, no para hacer sufrir a las personas, porque cuando nos ponemos a pensar sobre los problemas, probablemente puedan ser bastante, frustrantes en no saber por dónde empezar, ¿no? Ni qué hacer. Pero nuevamente, pues, ahí está el colectivo, ¿no? Ya sea tus compañeros de trabajo, tus compañeros con los que creciste en la universidad o tu propia familia, ¿no? Porque también las propias familias son las que han contribuido, contribuyen a los procesos de formación de militantes. Sí, y de los movimientos sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Son experiencias muy poderosas las que entrañan un movimiento social con demandas específicas que se articulan políticamente, pero los núcleos son núcleos de afinidad, donde hay afecto. Así es. Pues, por ejemplo, ahorita estaba leyendo Memoria Roja de Glockner y, me acerqué un poco más a la vida de Rubén Jaramillo, y su familia es parte fundamental para poder sostener sus actividades. O, por ejemplo, em, Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Que también, buscó, a su hijo hasta la muerte. Desgraciadamente nunca supo en dónde se encontraba su hijo, pero eso, hizo que muchas organizaciones más se unieran también a reivindicar el tema de las personas desaparecidas en el contexto autoritario, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, eh, todo esto tiene un aterrizaje concreto, que es esta escuelita popular que acaban de hacer, ¿no? Platícanos qué es la escuelita de formación y cómo les fue y cómo va a continuar. Pues la escuelita, como estuvimos mucho tiempo, yo creo que le pasa a muchas organizaciones en la inercia de estar sacando las tareas prácticas, pocas veces nos sentábamos a discutir, ¿no? Porque creo que, pues, es un proceso que se debe de hacer conjuntamente, pero a veces nos ganaba lo urgente y sobre todo con el tema de la flexibilización de los horarios laborales, pues encontrar espacios en donde coincidamos, pues fue un poco difícil. Entonces ya dijimos, no, a ver, es necesario que nos sentemos a discutir, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro temario? ¿Qué vamos a discutir? Y ya nos sentamos a pensar cuáles iban a ser los temas y las y los compañeros en los que íbamos a invitar también porque muchos de ellos vienen de la militancia, ¿no? Y que nos pueden hacer como muchas aportaciones. Y participaron dentro de este proceso formativo en los que discutimos, por ejemplo, el tema de educación popular, memoria, lucha y resistencia, en donde estuvo ahí un compañero que perteneció a la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Así, una compañera feminista. Entonces, la intención de este proceso era que nosotros reflexionemos acerca de la situación en la que estamos, digamos, como izquierda. También eso nos serviría entonces para que como organización saber para dónde continuar, ¿no? Trabajando. Eh,
una de las ideas que permearon esta escuelita popular fue la consigna de estar dentro del Estado, pues desde fuera del Estado y más allá del Estado, ¿no? Pensar en nuevos horizontes de organización que no contemplaran un fuera del Estado como como unas posiciones de izquierda, sino que nosotros sí estamos en un contexto en el que podemos dar la batalla dentro de ciertas instituciones, pero no nos limitaremos a ellas, porque la intención es construir un nuevo Estado, ¿no? Exacto. Entonces, esa fue una de las ideas que permearon durante este proceso formativo. Fueron 10 sesiones, fue un proceso un tanto intensivo porque fueron 2 sesiones por semana, Un curso de verano, presencial. ¿no? Ajá, fue de verano, sobre todo porque nosotros pretendemos que muchos de los estudiantes pudieran incorporarse porque estaban de vacaciones, y que se pudieran incorporar a este proceso formativo. Y lo logramos también, como fue virtual, logramos tener contacto con compañeros y compañeras de otros estados de la república. Y fue virtual y fue presencial. Así es, sí. De hecho, fue presencial en la Condesa, Ujú. eh, y hay a unos pasos en donde asesinaron a Raúl Ramos Zabala, ¿no? Una de las personas que influye en la construcción también de una izquierda, ¿no? O sea, del la articulación de las diferentes organizaciones clandestinas de izquierda, ¿no? Gracias. Pues muy Pues interesante. Eh, en este caminar de la formación política, ¿tú cómo ves tu experiencia militante, tu experiencia teórica y práctica? Ahora sí que saltando a un tema de la coyuntura, ¿no? Este ascenso de la ultraderecha que se ha hecho muy un tema muy recurrente, ¿no? En diferentes espacios y que en México se ve ciertamente lejano porque la oposición o lo que identificamos aquí como ultraderecha políticamente se ha reducido mucho, pero que uno de los peores errores de la izquierda es minusvalorar, menospreciar a ese huevo de la serpiente, ¿no? Entonces, ¿tú cómo balanceas esto, digamos, en términos generales? Pues, siempre que escucho como el avance de la derecha y se menciona justo como, ay, pues, la derecha no está políticamente o moralmente derrotada. Yo sí digo, aguas, ¿no? Primero, porque, nunca debes subestimar a esas posiciones ideológicas y también, porque todavía, tienen alianzas con el capital, ¿no? Y están buscando la forma, porque todavía ese 70% del Estado que no tenemos, ¿no? Pues lo tienen ellos. Y tienen la capacidad de reconstruir, porque algo que ellos tienen son pues, también centros de investigación para saber de qué forma pues continúan alentando pues este tipo de posiciones que pudieran ser reaccionarias. Y, por ejemplo, también decía Gramsci, ¿no? El viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuros surgen los monstruos. ¿Y cuáles son esos monstruos? Pues ya los estamos viendo, ¿no? Milley, Donald Trump, por aquí que se está intentando construir un partido político de derecha, ¿no? Anarcoliberal, ¿no? Sí, hay de varios. Bueno, La buena noticia es que están divididos, pero luego se juntan. sí, o sea, cuando ya llegan las coyunturas es cuando ellos ya tienen la capacidad de organizarse y, creo que también hay muchísimos temas que en los que nos hace falta avanzar, ¿no? Por poner un ejemplo, el feminismo, ¿no? El feminismo en la capital de la ciudad, de cierta manera ha avanzado, es aceptado, ¿no? Sin embargo, todavía se tiene una falsa concepción de lo que es el feminismo en los estados de la república, ¿no? Yo creo que también es importante que no solamente en nuestros análisis se perciba cuál es el sentir de la capital, porque creo que sí es distinto a cómo se avanzan los procesos en los diferentes estados de la república. Pues un parámetro o un que nos puede ayudar a identificar eso, pues puede ser en qué estado se ha aprobado o no la ILE, ¿no? Claro. Pero aún así, ahora que he estado saliendo a algunos estados a dar talleres sobre género, hay ahí un poco de resistencia, ¿no?
en aceptar este tipo de temas sobre, por ejemplo, el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, Y eso en ¿no? círculos politizados. Exacto, ¿no? Entonces, como que dicen: "No, pues eso todavía no". Entonces, como que porque, pues, primero están los proyectos, ¿no? O otros. Entonces, creo que, eh, también luego en, ciertas, demandas de grupos que son minoritarios, pero que nuevamente son importantes, es como, por ejemplo, la demanda de la comunidad LGBT, que nuevamente, aquí en la capital, las marchas todavía son de gran cantidad de personas, sin embargo, en los estados es un poco más reducido, y la percepción que se tiene hacia el reconocimiento de estos grupos que son minorías o grupos vulnerables, en el caso de la mujer, em, pues no lo es tanto como aquí en la capital, ¿no? Incluso hay aversión y odio. Entonces, creo que desde ahí hace falta hacer un trabajo de comunicación política, que no solamente es un los derechos de las mujeres deben de ser respetados. No, o sea, el trabajo de comunicación, la comunicación engloba también un diálogo, ¿no? Y un proceso, nuevamente, como decía Freire, pues pedagógico, en donde creo que Andrés Manuel lo hacía bastante bien en las mañaneras, en y en los estados, pues, se debe de hacer eso, pues, solamente hablando del tema de feminismo. Y como ese, hay otros temas en donde se debe de estar trabajando, haciendo un trabajo de comunicación, de reflexión pedagógico con las personas, para que se vaya también transformando las conciencias de los ciudadanos, porque si solamente se avanza en términos económicos o políticos desde el Estado con reformas y se deja inconclusa la formación político-ideológica de los militantes, pues entonces ahí está el peligro de que nuevamente regrese la derecha, porque así fueron los procesos en Argentina, en Brasil, ¿no? Creo que se está descuidando ese En la problema. Unión Soviética, ¿no? O sea, También, ¿no? está muy bien hablar de lo contemporáneo, pero tuvimos una regresión brutal en la revolución más importante del siglo XX. Sí, y de hecho, la crítica que se hace y que también Freire, está, Marta Harnecker, ¿no? Isabel Rauber mencionan es que justo el proceso, eh, de arriba para abajo, en donde se hace una revolución solamente de comunicados, ¿no? Y no de comunicación, pues no transforma las conciencias, ¿no? Y tampoco, pues, los corazones de las personas. O sea, sí es importante apuntar a una nueva sensibilidad, en donde, por ejemplo, al inicio mencionabas sobre este espacio, ¿no? Que es también para hablar sobre el arte. Creo que también el arte es importante para que se vayan construyendo nuevas personas o estas personas que serán del futuro, espacios de recreación. Y en los estados no se está considerando eso, o sea, fomentar lectura, ¿no? La lectura, espacios deportivos que reconstruyan el tejido social. Eh, yo he tenido un acercamiento específico con los compañeros de Zacatecas, ¿no? Es un estado, complejo, ¿no? En donde muchas veces los jóvenes, y yo creo que, pues, puede ser en algunos otros estados de la república, no tienen acceso pues, actividades deportivas, que es lo que sobre todo les interesa, y entonces, pues, se van así como pues A buscar otras identidades, como pues, exacto, ¿no? ¿no? Sí, y entonces, pues, ¿por qué? Pues, porque no tienen otras alternativas. Y entonces, ahí también se deben de realizar o de crear esos espacios, ¿no? Destinar Pero presupuesto fíjate, para esos porque espacios. eso que tú estás diciendo es bien importante, pero trasciende por mucho lo que un partido puede hacer. O sea, ahí ya te metes en cuestiones de Estado. O sea, lo que la Secretaría de Educación tiene que hacer, lo que la Secretaría de Salud tiene que hacer, lo que la Secretaría de Cultura tiene que hacer a nivel territorial, ¿no? Sí, sí, creo que forma parte también porque es un presupuesto público. Sin embargo, yo sí pensaría, yo he pensado este proceso de transformación como en que hay 3 columnas que la sostienen, ¿no? Los movimientos sociales, que lo que hacen es de dotar de flexibilidad, de creatividad, también de jalar hacia la izquierda, ¿no? En algunos momentos en donde se debe de rectificar, los movimientos sociales, el partido político, porque también, como lo mencionaba,
recupera las demandas de los movimientos sociales que lucha por la construcción de un nuevo país, porque además de ser un requisito formal, ¿no?, que establece la LEGIPE, dentro de que todos los partidos deben de tener documentos básicos, entre ellos el programa, es decir, por qué luchan. El tema es que estos partidos políticos están luchando por posiciones de gobierno, ¿no? Y entonces, por lo tanto, cuando se llega al gobierno, se deben de defender un programa de partido. Claro que no se va a estar con la misma política de la cultura priista, que es estar apoyando a las personas que forman parte del partido, ¿no?, con recursos. Eso creo que es una nueva cultura política la que pretende crear, ¿no?, pues estamos pretendiendo crear, pero sí es un trabajo muy, muy importante el que se tiene desde el gobierno, el de intentar recuperar, pues, esas demandas, que a pesar, ¿no?, que la construcción de espacios públicos, pues, no dependa del partido político, sí es una de las consignas, porque están apuntando hacia allá, ¿no? Dentro del sistema de partidos políticos apuntan a tener cargos de representación, pues, ¿para qué? Pues, para gobernar, ¿no? Claro. ¿Y la tercera columna? El gobierno, Ah, ya. el go Movimientos, partido, gobierno. sí, Muy bueno, bien, muy bien. No, sí, una sí, de las es reflexiones. teoría de Dania. Oye, y para ir cerrando ya esta última parte, ¿ya le echaste un ojo a la reforma electoral? ¿Tú cómo ves el tema de la reforma electoral? ¿Cómo va a avanzar eso? Eh, a grandes rasgos. Yo sé que está empezando, apenas está la comisión ejecutiva, ¿no?, de la presidencia, pero, pues, ya la oposición ya dice que esa reforma busca reelegir a Andrés Manuel. A ver. Pues, em, creo que el tema de los diputados plurinominales y sobre todo el financiamiento de partidos políticos han sido 2, o son de los 2 temas importantes, ¿no?, dentro de otras, modificaciones que se plantean hacer. Entonces, yo todavía estoy pensando en cómo sería la participación política de las personas, si se le quita el financiamiento político a los partidos políticos, ¿no? Perdón, el financiamiento público a los partidos políticos. Em, esto pienso un poco en la izquierda de los 60s, los 70s, los 80s, en donde el financiamiento, pues, era propio, ¿no? Había una actividad militante un tanto voluntaria, sin embargo, esta idea de que haya cuadros profesionales, ¿no?, como lo plantea Lenin, que, eh, construyan organización política dentro de los partidos, pues, sí o sí se necesita financiamiento. Entonces, creo que son ideas o prácticas, opuestas. Ujú. Yo, en el contexto actual, en donde ya muchas de las personas no participan políticamente si no se les financia, no sé si vaya a ser un retroceso o un avance, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal considero que mi actividad política seguirá, creo que con mermas, ¿no? Y yo creo que Claro. la posición de muchos de los compañeros que, están dentro del partido, que somos, pues, cuadros que intentamos organizar, ¿no?, realizar diferentes tareas, se verán como esas capacidades de organización un tanto, se volverán un poco más lentas, ¿no? Sin embargo, no desaparecerán. Em, entonces, no sé muy bien cómo será, ¿no? Si se le quita el financiamiento a los partidos políticos, es algo que yo creo que todavía hay que discutirlo, Claro. hay que reflexionarlo, porque de hecho el financiamiento a partidos políticos es importante también, tenerlo en cuenta. Surge porque, derivado también de las campañas que eran financiadas políticamente por, los empresarios, pues llegaron a candidatos como Vicente Fox o Felipe Calderón a ganar. De hecho, en el 2007, si no mal recuerdo, hubo una reforma para fiscalizar los recursos de los partidos políticos, que ya se hacía, pero no se tenía, la capacidad, ¿no? La capacidad técnica. Ahora el INE tiene la unidad técnica de fiscalización. Derivado de esa reforma del 2007, hubo una modificación al secreto bancario, que es la capacidad de esta unidad técnica de solicitar información a los bancos para que ellos digan, hacia dónde se están destinando los recursos. En ese momento financiaron la campaña de Vicente Fox, ¿no?, los amigos de Fox. Entonces, los bancos, antes de esta reforma, los bancos dijeron que por secreto bancario no podían, mencionarlo, ¿no? Entonces, ahora ya se tiene esa capacidad para saber hacia dónde se destinan y quién está,
dando dinero a los partidos políticos, que nuevamente la ley establece cuál es el monto de recursos o de donativos de privados, ¿no? O sea, hay un tope y es, si no mal recuerdo, el 3% del presupuesto a los partidos políticos o al partido político que se le da. O sea, es mínimo, ¿no? Pero ahora con la nueva reforma la pregunta es ¿de dónde vendrán esos recursos? Si no es del financiamiento público, entonces será del financiamiento privado, quienes tienen el capital para sostenerlo, ¿no? O Claro. sea, son como estas discusiones las que debemos de tener, ¿no? De dónde viene el financiamiento público, qué cosas, a que al final no podemos saber exactamente qué es lo que va a pasar, pero sí podemos un poco predecir, ¿no? Por los Claro. antecedentes que tenemos. Y ahora, los diputados plurinominales, que es otro de los temas, que ahora son 200, pero en su momento, en 1917, perdón, en 1977, después de la elección de López Portillo, en el que fue candidato único, este, después de las diferentes movilizaciones campesinas, obreras, toma de tierras, asesinatos a líderes, ¿no? De la izquierda clandestina y no clandestina, porque a mí me parece muy indignante cómo es que dentro de la izquierda que optó por métodos pacíficos, aún así fue asesinada, ¿no? Claro. Por ejemplo, pues Rubén Jaramillo. Así. Después de esta presión social, pues entonces se conforma mesas de diálogo para construir lo que sería la Ley Federal de Organizaciones Políticas, la LOPE, y reconoce a los diputados de partido, que en ese momento eran 100. Después, con las diferentes reformas, ahora ya tenemos 200, pero la idea de esos 100 diputados de partido era darles presencia a la oposición, ¿no? En ese momento, ¿quién era la oposición? Que era la izquierda. Y eso fue, creo que, una de las batallas ganadas dentro de la izquierda para que hubiera representación, porque el sistema electoral en México en ese momento solamente reconocía el triunfo de la mayoría, ¿no? Digamos que existen estas dos formas, mayoría relativa y representación proporcional, entonces solamente existía el modelo de mayoría relativa, ganaban los diputados, las diputadas representantes, ¿no? Del PRI, digo en su mayoría diputados, porque la participación de las mujeres era muy reducida todavía. Em, y con estos diputados de partido lo que hacía era que si ganaban a nivel nacional cierta cantidad de votos, entonces se les daba un Espacio. diputado, ¿no? O espacios dentro de la Cámara de Diputados. La de senadores me parece que no se abrió en esa reforma, necesito consultarlo, pero me parece que no. Después se fue modificando, ¿no? Ya que mínimo tengan el 3%, pero en ese momento era en cuanto a la cantidad de votos, no al porcentaje, ¿no? Entonces, se distribuían esos 100 diputados y desde ahí también creo que la izquierda logró dar desde las instituciones una lucha por la democratización del país, ¿no? Y hay muchísimos partidos políticos que le entraron a esas discusiones. Hubo otros partidos políticos que decidieron no entrarle también dentro de la izquierda. Y ahora, entonces, se menciona, pues es que van a desaparecer los diputados de partido, los diputados plurinominales, que yo sí creo que han servido para meter o para pagar favores, ¿no? Así O es. sea, claro que sí. Pero ahora lo que se está planteando son listas a nivel estatal, que al final las personas sean las que decidan quién sí y quién no, ¿no? Que es un modelo que se sigue, si no mal recuerdo, en Argentina. Entonces, ya los ciudadanos y las ciudadanas, me parece bastante innovador esa forma de elegir a quienes estarán dentro de la boleta, quién puede ser tu primera opción, tu segunda opción. Ahora, el tema es, ¿quién decide quiénes van a estar en esas Es boletas, quien no? pone la lista. Exacto. Entonces, a pesar de que la Ley General de Partidos Políticos y Procedimientos Electorales, ¿no?, dice que la vida de los partidos debe de ser democrática, el tema es, bueno, ¿y cómo construimos esa democracia dentro de los partidos políticos? Porque al final, nuevamente, estos son los espacios en donde se van a decidir quiénes estarán en esas listas. Y hay otra opción, que en el 2014 también aparecieron, que son las diputaciones, perdón, las candidaturas independientes, que funcionan básicamente como mini partidos políticos. Pero creo que también es una de las vías que, o sea, está ahí
y que, por ejemplo, en Chile hubo muchísimos candidatos independientes, ¿no? Que entraron al Congreso para participar políticamente y, pues, candidatos que algunos eran de izquierda, otros eran de derecha, pero también hay que considerar que están por ahí presentes esos actores, ¿no? Además de los partidos políticos, las candidaturas independientes. Y todo parece indicar que se tendrá que buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio un poco para hacer más accesible la candidatura independiente, porque ahorita es una monserga, ¿no? Equilibrar el tema de los plurinominales, tal vez la desaparición total no sea la salida, pero sí equilibrarle, ponerle candados tal vez para que no se use como moneda de cambio, ¿no? De los líderes de partido. Y el financiamiento de los partidos, pues tal vez es excesivo, tal vez las campañas son muy caras, pero eliminar el financiamiento, pues nos podría llevar a un esquema oligárquico como el de Estados Unidos, ¿no? Pero es eso, abrir el debate, que se abra el debate y que la reforma avance, ¿no? Porque lo que sí es evidente es que se necesita un nuevo Estado, una nueva democracia, ¿no? Que se adapte a una nueva época de apertura y de participación del pueblo, ¿no? Así es. Eh, de ahorita el financiamiento a los partidos políticos es que en algún momento también crecía enormemente, ¿no? O sea, no recuerdo en qué año fue la reforma en donde ya se establece el salario mínimo como la unidad de medida para darle financiamiento a los partidos. Ahora, ahora es la UMA, ¿no? La unidad de medida actualizada. Entonces, esa sigue siendo la unidad de medida para medir cuánto dinero se le da a los partidos políticos. Creo que, pues, hay que ver si habrá una unidad de medida específica para financiamiento a partidos políticos, ¿no? Porque se multiplica por el 70%, el punto 70% del padrón electoral. Ujú. Y ahí, ¿no? Ya resulta la distribución de asignación para cada uno de los partidos políticos. En este momento, del financiamiento total, si no me recuerdo, resultó ser de 5.000 millones que se distribuyen 30% de manera igualitaria a los partidos políticos, 70% de manera proporcional al número de votos que obtuvieron. Por eso Morena es uno de los partidos que tiene mayor cantidad de votos. Pues pudiera repensarse igual la fórmula, Por ¿no? supuesto. Sí, una democracia más funcional, más abierta. Otra de las cosas también, por ejemplo, es que se está, revisando o se pudiera revisar, la revocación de mandato, Exacto. que es otra de las modificaciones que se hicieron, si no me recuerdo, fue del 2019, para, elegir, ¿no? Si una persona concluye antes, su cargo, ¿no? Del mandato principal o del la temporalidad principal. A nivel federal, es un poco complejo, ¿no? El recaudar firmas. A nivel estatal ha habido algunos ejercicios para revocación de mandato de algunos gobernadores y gobernadoras. Bueno, de gobernadoras no. También de alcaldes. Ajá. En Benito Juárez se inició un proceso de revocación de mandato. Y fíjate, ese es el tema. A nivel, ya local, no todas las constituciones me parece que lo consideran a nivel gobernatura. No, sí, a nivel gobernatura sí. A nivel municipal o a nivel de demarcación, en el caso de la Ciudad de México, no todas lo ¿No? contemplan. Y la Ciudad de México es una de tiene una de las leyes de participación ciudadanas más completas, incluyendo, pues, el presupuesto participativo, ¿no? Otros estados no lo tienen. Entonces, yo creo que con esas reformas, o con algunas reformas también metiéndose dentro de las leyes locales, se pudiera avanzar en la construcción de un estado más democrático, que dé mayores facultades a los ciudadanos Claro, dentro, pues, de los límites de esta democracia liberal representativa, ¿no? claro. No, hay que abrir la democracia liberal representativa, hay que convertirla en una democracia popular. Claro, y ahora es con la reforma, creo que el papel es entrarle, ¿no? Así. Que a partir de la experiencia de la creatividad, ¿no? Y desde nuestras diferentes formaciones podamos ver de qué manera se influye ahora pues, en la construcción de esta nueva reforma político-electoral. Claro. Pues muchas gracias, Dania. No, al contrario, gracias. Gracias por tu trabajo, por tu sabiduría, por tu presencia y pues porque aquí vamos a seguir dándole. Sí, pues, igual nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes. Gracias. Pues allá usted ya lo escuchó, hay que involucrarse en la formación política, en la actividad, en la militancia, en el movimiento de regeneración nacional o en otros movimientos, en otras organizaciones. Usted puede crear sus espacios
de participación política, esos espacios de actividad política, de crítica, de organización, para que vayamos construyendo una democracia mucho más cercana a los intereses de las mayorías sociales, mucho más cercanas al cumplimiento de la dignidad de los seres humanos acá en nuestro país, en nuestro terruño, y también para todo el mundo, porque de eso se trata, de ir construyendo un mundo donde el ser humano se organice de forma que realmente sea ser humano y no el animalucho subordinado a los intereses del capital que somos por ahora. Recuerde siempre, siempre tener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.